Bienvenidos a su radio favorito. Hoy hablaremos sobre unos puntos importantes de la independencia con Miguel Hidalgo. Yo, Miguel Hidalgo, fui uno de los más importantes de la independencia. Fui conocido como el padre de la patria y me señalaron gracias a que inició el movimiento del Grito de Dolores y motivé a varios criollos y a personas para que fueran parte del movimiento. Muchas gracias. Ahora tenemos otra pregunta. ¿Cómo estuvo eso de la conspiración contra el virreinato? Queremos saber. Pues mira, todo inició el 1 de octubre de 1810, cuando iniciamos las primeras juntas secretas en contra del virreinato, para así idear un plan para derrocar a los españoles y poder mejorar el plan de la independencia del Grito de Dolores. Has estado mencionando mucho ese tan mentado grito, pero aún no sabemos muy bien de lo que es. Entonces, ¿cuál es el Grito de Dolores? El Grito de Dolores fue uno de los hechos más importantes de la independencia, ya que marcó el inicio de la independencia el 16 de septiembre de 1810, y yo di el grito Miguel Hidalgo y Costilla. Ok. Muchas gracias. Yo, Vicente Guerrero. Ahora sabemos mejor cuál fue el Grito de Dolores. Oye, ¿es cierto que José María Morelos tomó el mando en la independencia? Sí, así fue, ya que mi muerte provocó que Morelos tomara el mando de las tropas en 1813. Le decían el siervo de la nación, pero gracias a él las tropas estuvieron muy bien dirigidas, gracias a su devota entrega para lograr que México fuera una nación libre, independentista y soberana. Pues por lo mencionado, parece que sí fue un gran aporte para México. Otra pregunta que tenemos es, ¿cuál fue el Plan de Iguala? Pues el Plan de Iguala, más que nada, fue un tratado, una acta de la independencia de la América septentrional. Fue un documento proclamado por Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821. En el cual se declara a Nueva España como un país soberano e independentista. Fue muy interesante. Parece que el Plan de Iguala sí fue un acta muy importante para México, para lograr su independencismo y soberanía. Bueno, continuemos con otra pregunta, la cual es, ¿qué fue el ejército trigarante? Muy bien, pues déjame te cuento. Pues el ejército trigarante, también conocido como ejército de las tres garantías, se le llamaba así por las tres garantías que defendía, las cuales eran la religión católica, la independencia de México y la unión. Fue una parte muy importante de la independencia, ya que fue un cuerpo militar que existió en 1821 hasta 1823. Comandada por Agustín de Iturbide durante la independencia de México. Vaya, pues parece que sí fue un gran grupo militar muy importante. Bueno, dejando eso a un lado, nos gustaría saber cómo fue el Tratado de Córdoba o en qué se trataba. Estamos muy interesados. Pues ese documento sí que cambió mucho las cosas aquí en México. El Tratado de Córdoba es un documento que sigue ahorita vigente en la actualidad, pero no es cualquier documento. En ese documento se acuerda la independencia de México y la retirada de las tropas españolas de México. Fue firmado el 24 de agosto de 1821. Representa todo el esfuerzo de la independencia, ya que significa una gran victoria para todos los mexicanos y para toda la nación. Vaya, parece ser que también es otra acta más importante. Qué bueno que se lograra la independencia en México. Muy bien, Miguel Hidalgo. Muchas gracias por tu participación y por brindarnos esos datos importantes sobre la independencia y sus personajes. Te necesitaremos más adelante, pero ahora es el turno de Morelos, quien nos contará más a detalle el Plan de Iguala, ya que él fue muy fundamental en ese plan. Pasamos contigo, Morelos, y te tenemos una pregunta.
¿Qué es el Plan de Iguala y qué buscaba? El Plan de Iguala fue un documento político que lo proclamó Iturbide en febrero de 1821, en Iguala. Buscaba darle fin a la guerra de independencia con esto. Se lo propuso a Guerrero y una vez sellado se formó el ejército trigarante, dando fin a la lucha por la independencia. Sus objetivos principales eran 4. El número 1, establecer la independencia de México por parte de España. Número 2, sostener la monarquía de Fernando VII o de algún miembro de la corona española. Imponer la religión católica como única y absoluta en México y establecer la reunión de todos los individuos. En otras palabras, igualdad social sin importar los orígenes étnicos de la gente. Muchas gracias, Morelos, por compartirnos esa información y por darnos mejores detalles sobre el Plan de Iguala. En este momento pasaremos con una breve descripción sobre Vicente Guerrero. Vicente, ¿cuáles fueron tus principales aportaciones? A pesar de su gobierno duró únicamente 8 meses y medio, impulsó el decreto para abolir la esclavitud, creó escuelas públicas y luchó por establecer la educación gratuita. Intentó desarrollar la industria nacional por medio de la utilización de mano de obra mexicana. Hizo un centro de atención para discapacitados de la guerra y logró establecer una serie de medidas económicas, sociales y jurídicas. Muchas gracias por decirnos esa importancia. Muy bien, ahora tenemos otra pregunta. ¿Qué fue lo más importante que te destacó a ti, Vicente Guerrero? Vicente Guerrero fue muy importante para el país porque se encargó de luchar en contra de los diferentes levantamientos militares por parte de los españoles, marcando con sus actos el principio del final de la Primera República Federal de México, además de haber sido un presidente que luchó en contra de la esclavitud y en pro de la igualdad de los ciudadanos. Muchas gracias, Vicente. Tú que estuviste en el inicio del conflicto y la consumición, me gustaría que nos explicaras cómo fue que pasó la consumición. El conflicto entre el inicio de la lucha y la consumación. La guerra comenzó porque los Estados Unidos mexicanos, más bien dicho Miguel Hidalgo y Costilla, querían la independencia de México. Los criollos querían nacionalismo y los problemas económicos que había en la corona española. Y la desigualdad afectaba mucho a los habitantes que había en aquel tiempo. Fue Miguel Hidalgo el valiente que dio el grito de dolores, ya que eran muchos que formaban parte del movimiento independencista, salieron con el Plan de Iguala y el ejército trigarante. La consumación fue realizada cuando el ejército de las Tres Garantías entró a México. Habían enviado al coronel Agustín de Iturbide a pelear contra Vicente Guerrero, pero la victoria para Agustín era imposible. Meses después, Iturbide se reunió con el último virrey y esto causó la dominación de España y se estableció como forma de gobierno. Y ese 1821 el ejército de las Tres Garantías llegó de nuevo a México y fue cuando hizo que todos los países se reconciliaran y la guerra de la independencia llegara a su fin y que México también lograra su independencia. Así que todo ese año fue cuando todo se acabó y todos los países eran iguales y justos. El conflicto. Muchas gracias, Vicente Guerrero, Miguel Hidalgo y Morelos, por darnos la oportunidad de darnos datos específicos sobre lo que sucedió en la independencia. Pero esto aún no termina. Aún tengo una última pregunta más. Con toda la información ya analizada, para ustedes tres, ¿quién creen que fue el personaje más protagónico de la independencia? Yo creo que Miguel Hidalgo, fue uno de los más protagónicos, ya que motivé a que la independencia iniciara. Pero Ignacio Allende fue un gran líder y me ayudó mucho con las tropas, pero eso no quita que yo haya dirigido esos movimientos. Yo digo que Miguel Hidalgo fue el más importante de la guerra de la independencia, ya que fue quien hizo el plan, fue el líder de todos los otros héroes de la independencia, fue quien hizo a los Estados Unidos mexicanos un país independiente. Yo, Morelos, considero que soy el personaje más importante de la independencia, pues aunque si todo mi trabajo no hubiera sido posible sin que Miguel Hidalgo empezara el movimiento, todo lo que hizo Miguel Hidalgo hubiera sido en vano sin mis tácticas de guerra y sin mi esfuerzo. En base a lo que dijeron mis compañeros,
Yo considero que soy el personaje más relevante de la independencia, por mi esfuerzo y en cómo dirigir la independencia. Por lo que dijeron anteriormente José María Morelos y Vicente Guerrero, podemos concluir que Miguel Hidalgo sí es el personaje principal de la independencia. Entonces ya daríamos por concluido la sesión de hoy. Espero que hayan aprendido algo de la independencia de México. Nos vemos a la próxima.